Vamos a contar cosas. Buenas. Como tenemos muchas noticias, vamos directamente al lío. En primer lugar, por ahí seguramente veréis un rumor de que Dino Crisis está de vuelta, particularmente con un remake, algo que muchos desde luego deseamos con bastantes ganas. Lo que pasa es que la fuente de información no es precisamente la más fiable del mundo. La información como tal que se comparte dice básicamente que Dino Crisis desde 2022 estaría trabajando en una nueva versión, la cual sería anunciada para 2028 o 2029. Literal, eso es lo que dice la información. Mirad, ya poco menos que le faltaba decir, o quizá incluso 2030. La realidad es que básicamente tirar ese tipo de anuncios y tirar ese tipo de fechas os lo hago yo, porque para aquel entonces seguramente nadie se acuerde de que se ha compartido esa noticia. Y digo más, ¿desde cuándo Capcom para el desarrollo de un videojuego tarda tantos años? Porque eso no lo he visto yo con ningún videojuego de la saga Resident Evil recientemente. De hecho es todo lo contrario, Capcom se caracteriza por tener una celeridad de lanzamiento bastante bien optimizada. Me gustaría de verdad que fuera una información cierta, pero de momento yo lo que puedo deciros es básicamente que no me creo absolutamente nada. ¿Que puede pasar? Sí, por poder puede pasar. Ahora, concretamente esta información, yo de momento la paso por alto. Posiblemente el filtrador más fiable que hay en cuanto a proyectos de Capcom, y sobre todo cuando tiene que ver con títulos de terror, es ni más ni menos que Dusk Golem. Generalmente, pues sus informaciones suelen ser bastante valiosas e interesantes. No siempre son precisas o exactas, pero sin embargo siempre suelen ser bastante aproximadas a la realidad. Y dice que no sabe absolutamente nada sobre Dino Crisis particularmente, pero en cambio sí sabe más cosas sobre la saga Resident Evil y sobre todo de videojuegos que de momento no tendríamos que esperar. Y es que ya sabéis que esta franquicia está en pleno proceso de ser completamente reeditada, en este caso con mejores versiones, mejores gráficos y todo ese tipo de cosas más allá de las secuelas. Pero comenta particularmente que de momento no hay planes internos para que Resident Evil 5 y Resident Evil 6 regresasen en algún momento en forma de remake. Ahora mismo Capcom no lo tendría en el punto de mira y de hecho es que no le interesa. En lo personal esta información seguramente a alguno le decepcione, a mí me parece una buena noticia. A mí me parece una gran noticia que se olviden un poco de esos dos videojuegos, son títulos que perfectamente pueden relanzarse incluso con muchas mejoras, ya que de hecho creo que son videojuegos que tienen mucho margen de mejora en múltiples cosas y aspectos, pero sin embargo creo que otros videojuegos de la franquicia lo necesitan mucho más. Sin embargo, de hecho creo que muchos otros videojuegos de Capcom necesitan más ese tipo de tratamiento. Actualmente ya sabéis que están trabajando en el Code Verónica, también están trabajando en Resident Evil 0, según este mismo informador, que ya nos adelantó lo otro. Y bueno, pues se sabe incluso o se comenta que Devil May Cry también sería un proyecto que está en marcha. Casi que prefiero que se dediquen a estos videojuegos a la quinta entrega de Resident Evil, que en lo personal pues creo que sigue funcionando bastante bien a día de hoy, se sigue pudiendo jugar y creo que es un videojuego que de momento no necesita ninguna clase de revisión. Hasta aquí lo que corresponde a Capcom. Ahora vamos a ir con PlayStation, porque tenemos un par de temas bastante interesantes sobre lo que será el devenir de la compañía a nivel de precios, a nivel de tecnología y otra serie de cosas. Bueno, en primer lugar, vamos con el tema de los precios, principalmente porque de manera reciente hemos compartido aquí la información de que PlayStation, pues ahora mismo lo que es el valor de su próxima videoconsola casi está más acercándose a los $1000 que a los 800, y esto desde luego sería un gran problema para el consumidor promedio, así como está sucediendo con otras plataformas que no paran de subir de precio, y de momento PlayStation no se ha vuelto a pronunciar hasta el día de hoy, cuando el presidente de la compañía pues ha dejado caer básicamente que el tema de los precios van a tener que seguir observándolo. Principalmente deja caer que ellos no van a asumir el costo de todo lo que está pasando en la industria tecnológica, que ellos obviamente no son responsables de todo lo que está sucediendo ahí, y al final del vídeo, por cierto, voy a hablar acerca de este asunto. Pero luego han terminado con una frase que a mí la verdad me ha puesto muy nervioso y que de hecho me inquieta bastante en el medio o largo plazo en cuanto a los precios que va a tener una próxima videoconsola. Han dicho básicamente, os lo dejo aquí en pantalla pero lo comento para los que me tenéis a modo de podcast,
que al mismo tiempo estamos siguiendo de cerca el mercado y seguimos evaluando nuestro enfoque. Creemos que es importante que hagamos todo lo posible para garantizar que los clientes comprendan plenamente el valor que ofrecemos en relación con los precios. ¿Saben ustedes por qué me inquieta todo esto? Porque básicamente lo que te están diciendo es que, como ofrecemos algo de gran valor, el precio seguramente esté justificado. Están haciendo una apelación de sentimientos, de como lo que tenemos es muy bueno, entonces por eso tiene que valer tan caro. Me recuerda soberanamente a los discursos y a las palabras que se utilizaban en Apple. Y ya sabéis cómo es ese mercado hoy en día. Y es que esto lo hacen muchas compañías. Cuando quieren subirte de precio las cosas, apelan a los sentimientos, apelan al corazón del jugador, apelan pues básicamente a esas sensaciones que te hacen sentir importante, que te hacen sentir pues un jugador afortunado por estar en ciertas plataformas, y esto es así muy constantemente. De hecho, ¿qué es lo que está pasando con el tema de los despidos en Xbox? Pues que de manera previa y de manera muy inteligente se ha atendido a la necesidad del jugador y se ha apelado a los sentimientos, a esos exclusivos y a todo ese tipo de cosas. Eso se hace mucho en esta industria y se hace prácticamente en toda la industria tecnológica. Cuando tienes que comunicarte y dar noticias que seguramente no gusten, lo edulcoras todo con sentimientos, con que todo lo haces en favor de la marca, en favor de la compañía y en favor de ese grandioso producto que te están vendiendo. Eso es así y es básicamente lo que te dejan caer, porque PlayStation dice que de hecho la subida de precio no les ha afectado a las ventas, aunque en realidad sí que les ha afectado, principalmente porque recientemente hemos tenido los datos de que PlayStation durante el pasado mes de mayo ha tenido el peor mes de todo el siglo para PlayStation. Desde el año 2000 no tenían cifras tan bajas como las que han tenido durante el pasado mes de mayo. Pero claro, entender que el presidente de PlayStation no le va a decir eso a sus accionistas. Le van a decir que va todo muy bien y que están vendiendo según lo esperado. Pero bueno, básicamente el clásico discurso de ejecutivo. Esto obviamente no tiene nada que ver con que ahora mismo lleven seguramente 100 millones de consolas vendidas. Bueno, si no han llegado, pues estarán bastante cerca. Porque eso básicamente es vivir de las rentas, vivir de que empezaste la generación con consolas de 400 y 500 euros y de hecho con ofertas bastante potentes. Yo me he llegado a encontrar una PlayStation 5 con lector de discos a casi menos de 400 euros y desde luego que eso es una ganga, incluso para el que no es especialmente fan de PlayStation es como para pensárselo, desde luego, pero eso era de antes. Ahora la realidad de PlayStation es otra completamente distinta, desde esa subida de precio y por supuesto desde cómo se está poniendo las cosas para el jugador promedio de videojuegos. Obviamente hay un decrecimiento en venta de consolas y no solamente por el paso generacional. Sin embargo, volviendo un poco al tema, aquí obviamente se está escurriendo el bulto y aquí pues ya se está empezando a dejar caer el mensaje del sentir del jugador, de que el jugador tiene que pagar ese precio porque es que es lo que vale su producto. Y esto me recuerda mucho a cuando Jim Ryan, a principios de la generación, dijo que el jugador estaba preparado y listo para pagar 80 euros. Había alguno que incluso lo defendió, pero claro, era gente que luego se compra el juego en formato físico por menos dinero. Claro, así también defiendo yo los 80 euros y no los voy a pagar nunca. Así también me pongo yo en modo defensor de empresas. Pero no, la realidad es que aquí me está preocupando mucho hacia dónde se dirige el mercado y no tiene pinta de que vaya a cambiar. Y esto me lleva al siguiente punto. El presidente de PlayStation también ha comunicado que quieren recuperar a los usuarios que se pasaron al mundo del PC. Y ojo, no se refiere necesariamente al usuario de PlayStation que como vio que los videojuegos de Sony también llegaban al PC, se fue para allá. No, sino que son plenamente conscientes de que muchos usuarios están abandonando el mercado de las consolas para pasarse al PC, para tener una experiencia un tanto más limpia en ese sentido sin tener que pasar por todos los filtros de videoconsola. Y dicen que para ello pues están buscando nuevas formas de jugar, que no solamente todo se limite a la videoconsola, sino crear un sistema que sea cómodo y atractivo, sacando productos como por ejemplo la PlayStation Portal, también sacando ciertos periféricos que sean atractivos para el usuario de PC, y bueno, pues en ese sentido quieren ofrecer un valor único. La cuestión es que al presidente de PlayStation habría que decirle que es muy difícil que el usuario de PC acepte pasar por caja cuando quiere jugar online a un videojuego, pasar por caja cuando quiere ciertas suscripciones o cierto tipo de cosas, cuando en realidad en el mundo del PC
todos los videojuegos están más baratos que en PlayStation. Básicamente todo se puede conseguir siempre más barato y tienes unas tiendas con muchas opciones y capacidades de venta, cuando en PlayStation estás básicamente limitado y de hecho denunciado por múltiples países, así que desde luego aquí lo tiene bastante complicado. Sí que es cierto que quieren potenciar mucho los videojuegos como servicio y en ese sentido por eso han hecho declaraciones recientes, ya que entienden que en el mundo del PC tienen que seguir monetizando videojuegos e incluso en otras consolas, porque lo de los videojuegos como servicios no está cerrado a básicamente nada y por ende pues van a seguir haciendo ese tipo de apuestas. A mí en lo personal me parece un error, yo creo que el valor de PlayStation está en otro tipo de videojuegos y de hecho si quieres hacer juegos como servicio utiliza tus grandes licencias, pero utilízalas de manera inteligente, porque PlayStation tiene potencial de sobra para hacer videojuegos multijugador con las licencias que ha ido abandonando con el paso del tiempo. Ojalá las recuperasen en algún momento. Bueno, no quiero seguir con ese tema principalmente porque sería redundar en algo que ya comentamos en vídeos anteriores, de verdad que ojalá tomasen ese camino. Pero ahora vamos a hablar de Game Pass. Pasamos con Xbox y esta noticia que muchos sospechosos habituales del canal me han comunicado que les gustaría que lo comentase en vídeo. Y me refiero a sospechosos habituales porque son la gente cuyo historial de comentarios generalmente son siempre frases despectivas hacia mí, hacia mi contenido, básicamente gente que me odia, que me tiene mucha manía. Pero bueno, alimentáis muy bien el canal, solo que quizá me estáis pidiendo que comente la noticia equivocada para vuestra guerra de plásticos. No sé, es que la noticia es la que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Reza así que ahora mismo Game Pass tiene todos los acuerdos de terceras compañías pausados, es decir, que a día de hoy, cuando yo os estoy hablando Game Pass, todavía no está firmando nuevos acuerdos para la suscripción, a expensas de esta reestructuración que está haciendo en términos de compañía, en grandes rasgos, despidos y todo ese tipo de cosas. La información lo que reza es que obviamente hasta que no termine ese proceso de reestructuración no se van a firmar nuevos acuerdos. Ya hay muchos que están firmados, que se van a cumplir, que salen el año que viene, pero hasta que la compañía no tome un rumbo determinado no se van a alcanzar acuerdos con otras compañías ajenas, cuando ni siquiera sabes cómo vas a tener ordenada la casa. Es que realmente no hay mucho que comentar aquí. No se está diciendo ni que se acaben los videojuegos día 1, ni que vayan a clausurar el Game Pass, ni cosas de ese estilo. Están diciendo básicamente que ahora mismo pues no se están firmando nuevos acuerdos, pero es que me parece lógico y normal. A día de hoy se está comentando que pueden cerrar 3 o 4 estudios, que puede haber despidos masivos y todo este tipo de cosas. No creo que sea precisamente el momento de seguir firmando acuerdos con terceros hasta que no sepas un poco cómo te vas a quedar, cuál va a ser tu estructura de empresa. A partir de ahí ya podrás volver a firmar esos acuerdos. Pero ¿saben ustedes qué? Esto no es la primera vez que pasa. Y es que precisamente hace cosa de 3 años muchos desarrolladores independientes comentaban en foros que Xbox ya no estaba siendo tan amable con ellos y que de hecho habían cancelado incluso algunos videojuegos que estaban a punto de llegar a la suscripción. ¿Y por qué se daba eso? Pues precisamente porque también estaban en pleno proceso de reestructuración. También había despidos, también había ajustes de esos que tampoco nos gustan tanto a los jugadores y bueno, pues al fin y al cabo no podían seguir firmando nuevos acuerdos y por ende pues todo quedó así. Pero es que en este caso es que ni siquiera se habla de cancelación. Literalmente la noticia, lo que reza a nivel informativo es que múltiples acuerdos, realmente ni siquiera se refiere a todos, de videojuegos que van a llegar a Game Pass han sido completamente pausados y los que más se han visto afectados son sobre todo desarrolladores independientes cuya viabilidad de ciertos videojuegos está supeditada precisamente a llegar a esta suscripción. Por eso están tan inquietos, porque muchas veces llegar a Game Pass es síntoma de beneficio inmediato o al menos cubrir los principales gastos que ha tenido el estudio. Obviamente no sucede en todos los casos, hay muchos videojuegos que han llegado a Game Pass que luego han fracasado. Véase el Wuchang, por ejemplo, que tuvieron que cerrar el estudio, y eso que era un videojuego que también salió en otras videoconsolas, pero por lo que se ve la gente no lo compró. Pero bueno, dicho sea esto, no sé qué esperaba más de uno que dijera yo en este vídeo acerca de este tema. Realmente esto es lo más lógico y normal del mundo en un proceso de reestructuración. Cuando no sabes ni cómo vas a tener tus propios estudios, menos aún vas a empezar a firmar acuerdos con terceros, porque ahora mismo Game Pass de hecho está buscando nuevas formas de monetizar, y esto no te lo digo yo, te lo ha dicho la presidenta de Xbox. Posiblemente múltiples acuerdos de Game Pass ahora van a ser diferentes a los que había hasta hace un año, que Game Pass ahora a lo mejor tiene nuevos niveles de suscripción y se tiene que acordar cómo se firman ahora todos esos videojuegos. Por ende es lógico y normal que lo pausen. Lo que pasa en el futuro pues ya lo veremos, pero de momento esto a nivel de noticia
tiene muy poca cosa. Y vamos a cerrar el vídeo con una información que de hecho me podría dar para un vídeo completo, pero bueno, ya la analizaré más adelante. La cuestión es, según Video Games Chronicle y ciertas informaciones que hay en esta industria, por lo visto, ha habido una demanda bastante gorda contra los 3 principales fabricantes de memoria RAM, porque dicen básicamente que están siendo especuladores de este mundo. Es decir, que tecnológicamente esta gente, los principales fabricantes, están delimitando quiénes son los que le pueden comprar y de hecho cuántas unidades le puede comprar cada uno. Así pues un poco especulando con el tema de los precios y poniéndonos en la situación que nos estamos encontrando ahora mismo. En resumidas cuentas, básicamente nos dicen que toda la famosa crisis de la memoria es una mentira, que básicamente es toda una especulación de 3 o 4 grandes compañías que están jugando un poco con todo esto para básicamente lo de siempre, forrarse y establecer nuevos estándares de precio que el usuario tendrá que pagar. Aquí os dejo la noticia y que cada uno a partir de aquí piense lo que quiera. Mi pensamiento ya lo conocéis la mayoría. Yo nunca me he creído nada de esto de la crisis de la memoria. No el hecho en sí de que la memoria tenga un valor menor o mayor en el mercado. Eso sí, otra cosa es que esto está amañado. Yo en lo personal pienso que aquí están haciendo trampas al solitario todas estas compañías. Y lo digo básicamente porque te dicen que es que las videoconsolas las tienen que subir de precio por la crisis de los componentes. Panda de mentirosos, que estabais subiendo de precio las videoconsolas antes por otros motivos. Que si la guerra, que si los aranceles, que si no sé cuántas historias. ¿Qué me estáis contando, chavales? Que esa clase de cosas las ha habido siempre en el mundo. Siempre nos hemos encontrado incluso con situaciones incluso más difíciles, como la crisis de 2008, por ejemplo, esa crisis o de ahí en adelante, y ahí las consolas bajaban de precio, principalmente porque sí, llegaban a más jugadores, llegaban a más consumidores y a partir de ahí el dinero iba de vuelta. Pero ahora resulta que eso no pasa, ¿verdad? Mirad, a estas compañías lo que le ha pasado es que se ha acostumbrado a la benevolencia de los consumidores durante la etapa de pandemia, que se lo compraban absolutamente todo porque estaban encerrados en casa. Y ahora esta panda de sinvergüenzas, uno detrás de otro, están buscándose nuevas excusas para subírtelo de precio todo y que te acostumbres a decir que una videoconsola por 700 euros es normal. No, no es normal. Antes una videoconsola no te valía el salario mínimo. Despierta, chaval, de verdad, que es que algunos me tenéis incluso ya está nerviosos con ciertos temas. Que no es normal, te lo están intentando hacer ver normal. Y yo la pregunta que me hago es por qué este tipo de cosas las tienen que demandar asociaciones de consumo y no las demanda Microsoft, Sony y compañía. A mí me da la sensación de que están muy cómodos. Yo ahí lo dejo, cada uno que piense lo que quiera. En la caja de comentarios sus opiniones y por supuesto, como siempre, disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.